Mi nombre es Jaume Torrado y vengo de España y el Señor ya me perdonó por nacer allí. Así que voy a pedirle que haga algo conmigo. Yo creo que el Señor está encadenando algo muy especial, pero mucho. Me imagino que lo habrán notado. El Espíritu Santo estaba aquí, incluso antes de que llegáramos nosotros. Pero nos ha dado testimonio de que está aquí, que ha edificado un campamento. Y creo que no podemos perder la oportunidad de que el rato que nos quedemos aquí, pedirle al Señor, Señor, no hagas que nos podamos despistar. Ayúdanos a entender el lenguaje del cielo, porque, mira, nosotros podemos pensar, lo han preparado ellos, han preparado esta secuencia. No hemos preparado nada. Dios está preparando y orquestando todas las cosas para el día de hoy. Él preparó esta cita especial, es una cita del cielo. Estamos aquí, se ha podido preparar en lo humano lo mejor, increíble, pero lo más importante es que esta es una cita del cielo. Es Dios citándonos aquí, en esta mañana. Así que voy a pedirte que tengamos un minuto más de oración y vamos a pedirle, Señor, sigue permitiendo que nuestra mente no se colapse. Queremos seguir oyendo, queremos seguir escuchando, queremos seguir siendo ministrados por tu Espíritu. En esta mañana queremos seguir siendo ministrados, no queremos quedarnos solo con una experiencia, volver a casa y tener un recuerdo bonito. Queremos salir de este lugar sabiendo que Dios habló, Dios nos ministró y Dios nos impulsó en el poder de su Espíritu para un tiempo nuevo. Y queremos escuchar esa voz, queremos seguir teniendo claridad de entendimiento, tener los oídos abiertos y permitir que tu Espíritu siga hablándonos en esta mañana. Así que ora conmigo, por favor, y ora por mí, porque yo solo soy un vaso. Así que necesito ahora mismo también, igual que necesitamos el oído, yo necesito también escuchar a Dios para poder continuar en este momento ministrando la palabra. Oramos. Señor, te damos las gracias. Este es un privilegio que jamás merecimos y jamás hubiéramos creído que fuera posible que en esta mañana Dios tuviera cita con nosotros en este lugar, Señor. De entre todos los lugares de la tierra, Dios ha decidido que en esta mañana tú te vas a encontrar con tu pueblo. Tú tienes, Señor, en esta mañana aquí, desde que hemos entrado, un campamento, un escenario a través del cual no solamente nos vas a hablar, sino que tu Espíritu ya está obrando a través de cada palabra, a través de cada cántico, a través de cada oración, a través de cada alabanza. Tu Espíritu está obrando ya, Señor. Hay un avance en cada uno de nuestros corazones y te pedimos que en esta mañana continuemos y en esta tarde también ayúdanos a no perder la intencionalidad de estar aquí para oírte. Ayúdanos a no perder la intencionalidad de abrir, rasgar nuestro corazón, dejarlo abierto para que el cirujano divino en esta mañana opere, Señor, traiga sanidad, restauración, una revelación nueva, una visión, Señor, y salgamos de este lugar empoderados por tu Espíritu para este tiempo nuevo. Que tu Espíritu, Señor, nos ministre en esta mañana. Siga ministrándonos y a mí me habilite para poder compartir esta última plenaria antes del almuerzo. Pedimos atención del cielo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir que se siente, por favor. Bueno, Waldo decía que no sabía cómo el pastor Luis había conseguido predicar y orar en 30 minutos. Yo tampoco. Así que voy a intentar hacer mis deberes. Mire, yo vengo de España y no voy a dar mucha introducción, pero porque quiero darle todo el escenario a la palabra y al Espíritu. Solamente decirle que ya el año pasado, cuando estuve aquí, el Señor capturó mi corazón con Cuba, no solamente con la isla, la hermosura de la isla, pero sobre todo con su gente. Pero hay algo que me capturó todavía más y me he enamorado de Cuba y cuando me fui, la verdad, cuando me dijeron que iba a haber respiro, yo dije, pues espero que me vuelvan a invitar.
Pero ¿sabe por qué? Porque me he quedado cautivo no solamente de su gente. Yo cuando estuve aquí el año pasado, hay algo que todavía me capturó más. Me capturó el momento que este país está viviendo espiritualmente. Porque mire, yo podría decirle siento de esto que solemos hacer, tratamos de quedar bien, quedamos de comprender, ¿no? Yo escucho las historias de la gente que he tenido la oportunidad de hablar, de hermanos, de pastores, y me siento hablando entre compañeros y voy a tratar de hablarle como compañero. Pero yo me siento como que a veces cuando queremos decirle a alguien, como a alguien que pierde un ser querido, nos acercamos y le decimos, sé lo que estás sintiendo. No es verdad. No lo sabemos, no podemos saberlo. Nunca podremos saber lo que otra persona está sintiendo. Podemos decir, me duele verte así, pero no puedo decirle. Pero le voy a decir, yo no puedo, no sé exactamente, no sé los sentimientos de dolor que viven. Sí escucho el clamor de dolor, pero sabe una cosa, desde el año pasado que yo vine aquí, sí he escuchado el dolor, he escuchado el clamor, el gemir de socorro. Pero escúcheme, en medio de eso, yo estoy escuchando el estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando que Dios está levantando en este lugar. Mire, cuando estuve el año pasado me quedé sorprendido porque yo tenía mis ideas, y no le voy a contar, pero tenía mis ideas de lo que me iba a encontrar. Me contaron aquí, así que yo con mis ideas, ¿no? Las ideas del hombre, de lo que me iba a encontrar. Pero cuando yo llegué y empezamos a tener ese tiempo con los pastores, yo me sorprendí, yo dije, Dios mío, voy a traer a toda España aquí porque aquí se está empezando a ver lo que Dios ya ha prometido para el final de los tiempos, que Dios va a levantar una gran cosecha, que Dios está levantando una nueva generación, que Dios está levantando ese pueblo que Dios está preparando para la última hora. Y mire, quiero hablarle de esto porque hablar hace 3, 4 o 5, yo diría como 5 o 6 años, hablarle de lo que le voy a hablar ahora, posiblemente hubiera sido un atrevimiento profético, pero ya no lo es. Hoy ya sabemos que Dios nos está hablando a todos, desde el norte, del sur, del este al oeste. Dios está hablándole a la iglesia, le está diciendo que se prepare, el tiempo está cercano, el rey está pronto para regresar. Y no es un atrevimiento hablarle de esto, pero sí tengo que decirle que lo que le quiero hablar hoy, hablando rápido, lo que quiero hablarle hoy tiene que ver con que yo entiendo que en este final tenemos una responsabilidad enorme. Como iglesia tenemos que poder tener relato profético. Esto no va a cuestión de emociones, no va a cuestión de cultura, no es una cuestión de cómo entendemos nosotros. Tenemos que poder leer lo que está ocurriendo a la luz del relato bíblico. La Biblia tiene que hablarnos de cómo tenemos que prepararnos para esta hora. La Biblia tiene que hablarnos de la responsabilidad que tenemos, porque sabe una cosa, esa generación que veremos mañana es nuestra generación, es nuestra responsabilidad. Ellos son la generación que Dios está levantando, y a lo mejor nos da un poco de temor darles protagonismo, nos da un poco de temor, pero Dios está levantando una generación que va a romper esquemas, pero va a ser la generación más cercana al corazón de Dios, va a ser la generación más apasionada de Dios, va a ser la generación que va a amar a Dios con tanta pasión que su canto será el canto de Apocalipsis. Será: Señor, ya no quiero un toque, ya no quiero una visitación, ya no quiero una sacudida, ahora canto Maranata, 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 ven Cristo y ven pronto, ven Cristo y ven pronto. Así que si eso va a ser así, ¿sabe una cosa? Yo me emocioné por este tiempo, me emocioné por la reunión de hoy y me emocioné por la reunión de mañana. Y dije: Señor, esta palabra que me has puesto viene para el cumplimiento, porque estas dos generaciones, hoy quiero hablarle a esta generación, pero esta generación es clave para esa generación. Y Dios ha hablado sobre eso. Así que, mire, hablar de los tiempos finales, déjeme, se apagó el cronómetro, no quiero que se apague. Mire, para hablar, para poder, entienda esto, déjeme que, ¿por qué tenemos que hablar del relato bíblico de los últimos tiempos? Fíjese esto, mire, hay 150 capítulos de la Biblia que están directamente implicados con la segunda venida de Cristo. Es el 26% de toda la Biblia. El 26% de la Biblia nos habla del retorno de Cristo. De hecho, fíjese, de los 260 capítulos del Nuevo Testamento, el regreso de Cristo es mencionado 318 veces. En todo, está mencionado más de una vez por capítulo. Jesús habló, Pablo habló en casi todas sus cartas. La segunda venida de Cristo fue el enfoque, y después lo veremos, fue el enfoque de los apóstoles.
De hecho, el mensaje de ellos, y ahora veremos por qué, el mensaje de ellos fue, muchos creemos que su mensaje de Pentecostés, el mensaje de Pentecostés fue con de nuevo por la llenura del Espíritu Santo. Y sí lo es, pero antes ocurrió algo que no hubiera podido venir de nuevo, aunque hubiera venido el Espíritu Santo, porque algo se entendió con respecto a la segunda venida de Cristo el día en que Cristo ascendió en los cielos. Lo que celebramos la otra semana fue la mayor revelación que los apóstoles tuvieron. Y ya la tenían en su corazón, solo necesitaban el poder del Espíritu, pero tuvo que haber una revelación que hoy yo quiero que volvamos a recuperar, porque este fue el mensaje central de los apóstoles, este fue el mensaje central que le dio a la iglesia autoridad y el poder para transformar y trastocar el mundo entero. Mire, fíjese, 1/3 de todas las profecías de la Biblia, 1/3 de todas las profecías de la Biblia están enfocadas en la segunda venida. La Biblia tiene más de 650 profecías. Más de 650, 330 son sobre Jesús. Y de esas 230, 225 son de la segunda venida. 225 de las 230, fíjese si la Biblia nos enfoca tan claro, o sea, si la Biblia está para darnos guianza, ¿por qué la Escritura está tan marcada acerca de la segunda venida? ¿Cuán importante es? Cuán importante es que nosotros podamos tener un relato bíblico de lo que está ocurriendo. Si no podemos leer lo que ocurre a través del relato bíblico, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ser confundidos. El final de los tiempos, las señales habla de una gran confusión. Habla de una iglesia hermosa, pero habla de otra iglesia que estará confundida. Habla de oscuridad, habla de una iglesia apóstata. Tenemos esa realidad y no podemos perder de vista esto. ¿Quién lo va a determinar? Va a ser lo que hoy me gustaría hablar con vosotros. Madre mía, cómo corre ese reloj. Un promedio, mire, en promedio 1 de cada 25 versículos de la Biblia hablan de la segunda venida. Por cada vez, fíjense en esto, por cada vez que la Biblia habla de la primera venida, habla 8 veces de la segunda. Por cada vez que la Biblia habla de su primera venida, habla 8 veces de la segunda venida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan estratégico eso? Porque la iglesia se ha quedado cuando Juan escribe Apocalipsis, dice, este es el que es, el que era, pero nosotros nos hemos quedado con el que es y nos hemos quedado con el que era, pero la iglesia ha perdido el enfoque principal, el cumplimiento final no fue en la cruz, allí fue una parte del cumplimiento, pero el cumplimiento final todavía tiene que venir y Él tiene que volver a establecer justicia sobre la tierra. Por eso cuando Juan dice, esta es la revelación de Jesucristo, esta es la revelación de Jesucristo, pero él dice, el que es, el que era y el que ha de venir. La iglesia tiene que recuperar otra vez ese entendimiento, porque si no, tendremos un fracaso estrepitoso para preparar a la generación que va a recibir al Rey. Yo creo que esa generación, perdonadme si me equivoco, no me quemen, es solamente un sentimiento, no digo que esto es cátedra, pero yo creo que si no es ella, la generación que vendrá de ella va a ser la generación. El cumplimiento de las profecías, cuando habla Juan 24, cuando estamos hablando del cumplimiento de todas las señales, Jesús dice, cuando todo esto se esté cumpliendo, tienes que estar preparado. La Escritura habla de nuestra necesidad de estar preparados. Más de 50 veces el Nuevo Testamento nos exhorta a la iglesia a estar listos, a velar. Y algunos no entienden mucho, trato de hablar reprisa para que me entre todo. Pero algunos no entienden, velar significa estar despierto cuando todos duermen. Velar significa desarrollar entendimiento, preparación y participación. Cuando tú velas, entiendes, te preparas y participas. El Señor no dijo no es estar velando guardados aquí, este es el lugar donde Dios nos impulsa, pero aquí no es Dios donde Dios nos envía. Dios tiene una generación y a nosotros nos toca ser parte de esa obra que Dios va a hacer. De esas 22 señales que vemos en Mateo 24 y en Lucas 21, que dice que cuanto más intensas y más frecuentes las estemos viendo, tenemos que estar viendo que estamos más cerca de la venida del Rey. Y me encanta esto porque de la misma manera que va a haber un sueño profundo. Cuando leemos lo de la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, yo me pasé toda la vida predicando ese sermón para gente no creyente. No sé por qué, pero
Bueno, yo sí sé, porque creo que el Señor en este tiempo a su iglesia la está llevando al cumplimiento de Daniel. Daniel dice que en el final Dios va a despertar un entendimiento pleno. El entendimiento de los justos va a resplandecer sobre toda la faz de la tierra. Este tiempo final, Dios va a traer un entendimiento a su iglesia, un mayor entendimiento de todas las cosas. Yo no había entendido que las vírgenes prudentes se estaba refiriendo a la casa, se estaba refiriendo a la iglesia y nos habla insensatas y prudentes. Así que yo quiero hablarle a una iglesia que se prepara para ser la virgen prudente del final. Una iglesia que cuando llegue la medianoche, ya me voy a saltar todo. Cuando llegue la medianoche, escuche bien, la Biblia habla de la medianoche. Cuando llegue la medianoche, la iglesia va a ser despertada no por una denominación. De hecho, el Señor va a ser muy transversal, atravesará todas las denominaciones porque solo tiene una sola iglesia. Y cuando Dios comience a hacer esa obra, empezará a hacer algo grande. Dice que la única cosa que va a despertar a toda la iglesia es una sola. Dice que cuando llega la medianoche, de repente lo que sacude a toda una iglesia durmiente es una sola voz. Y dice, he aquí Él viene, he aquí Él viene. Esa es la voz que va a despertar a toda la iglesia entera, incluso la prudente y la insensata. Pero he de decirle algo, que nadie repara en esto. Desde el momento en que la voz se escucha y la iglesia despierta y que el rey viene, hay un espacio de tiempo. Sigue siendo medianoche. Así que habrá oscuridad, habrá confusión, pero habrá una generación prudente, una generación entendida, una generación preparada, una generación que estará participando en las dinámicas del rey hasta que Él vuelva. Y será pura y sin mancha. Será una iglesia gloriosa, transformada por el poder del Espíritu. Así que si eso va a ser así, la Biblia habla de qué rol tenemos nosotros en esta última hora. Y ya voy a saltarme un montón de cosas. Salto ya. Pero dice, ahora comienzo a predicar, eso era solo la introducción. Voy a ser peor que Waldo. Pero, ya, voy a mirar, ahora no quiero ir de broma. Vale, estamos bien. Dice la Biblia, y déjeme que quiero profundizar, este es el versículo que yo entendí de parte del Señor el año pasado, ya cuando vine, ya el Señor ya me habló. Y entendí que cuando me invitaron, el Señor quería que trajera esta palabra para hablarla con mis compañeros. Y voy a hablarle a corazón abierto. Ahí dicen a calzón quitado, ¿no? Se dice por ahí. A corazón abierto. Quiero hablarles de algo que ha cautivado tanto mi vida, que yo he cambiado todos los planes para tratar de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Me ha pasado como a Waldo. No quiero fama. No me interesa incluso tampoco tener éxito. Quiero invertir los próximos años de mi vida en ser la generación que Dios dice que tenemos que ser. Y Él dice, mire, ¿cómo fue? Escuche bien, porque esto, ojalá el Señor me dé la oportunidad de poder transmitirle lo que hay en mi corazón con esto. Pero esta es una de las palabras más proféticas para la iglesia, para nosotros en este tiempo. Porque Él dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y déjeme que nos sumerjamos en ese versículo porque está ahí. Y muchas veces yo creo que hemos tratado de predicar y sacarle jugo a ese versículo, pero nunca con el panorama que hoy tenemos delante de nosotros. Porque este versículo está hablando precisamente de este tiempo. Del tiempo en el que estamos. Los días del Hijo del Hombre es los días previos a la venida del Señor. Y Él dice, en esos días, como fue, y escúcheme bien, la Biblia no hace referencias al Antiguo Testamento gratuitas. De hecho, la mayoría de todas las cosas que Dios quiere que entendamos en figuras son reflejo de cosas que refiere el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Es algo que les compartiré en esta tarde, si Dios lo permite. Pero dése cuenta que es algo revelador. Él dice, tiene que observar, cuando Dios hace algo así, es que necesitamos sumergirnos en qué revelación trae esto. ¿Qué quiere decir? Que como fue en los tiempos de Noé. ¿Qué hay ahí, Señor? Hay que meternos y entender qué hubo en esa realidad para que nosotros podamos entender, porque dice, como fue en esos días,
también lo va a ser ahora. Así que me llama mucho la atención. Mire, la Biblia habla de 3 imágenes para el final que debemos de, dinámicas que van a ocurrir. Los días de Noé, los días de Lot y los días de Babel. En los 3 escenarios vemos imágenes del tiempo final, de lo que va a ocurrir en los tiempos previos a la venida del Señor. Hoy solo quiero enfocarme en los días de Noé. Pero fíjese, Noé fue un constructor de estructura. ¿Sí? Están aquí todavía, no les he perdido, ¿no? Bueno, sumérjase en esto. Noé construyó una estructura y su estructura tenía 3 finalidades concretas. La primera, atraer. Porque Noé no construyó una estructura para él, construyó una estructura para una generación especial que Dios quería. La segunda cosa, quería atraer. La estructura que tenía que construir Noé tenía primero que atraer la generación que Dios iba a lo segundo, preservar. Era una generación que en medio de los juicios de Dios, en medio de todas las dinámicas terribles que iban a acontecer, allí Dios tenía que preservar. Y tercero, no solamente tenía que atraerlos, tenía que preservarlos, pero tenía que introducirlos en el nuevo tiempo de Dios. Así que fíjese bien, ya tenemos un entendimiento. Noé tenía que construir una estructura para atraer, segundo, para preservar y tercero, para introducir. Ya sabemos que tenemos un escenario, dice, así como Noé. Ahora nosotros, mire, si Dios dice que van a haber tiempos como los tiempos de Noé, escuche bien y agárrese ahí. Yo creo que de la misma manera que Dios dice que los tiempos en los que estamos son como los tiempos de Noé, si hay tiempos como los de Noé, también hay Noé para estos tiempos. Y esta es la generación de los Noé. Y hoy quiero hablarle hoy a los Noé. Mañana posiblemente quien predique, que el pastor Luis que predicará a los jóvenes le hablará a la nueva generación, a la generación que se preparará. Pero aquí están los Noé que han de construir una estructura para que esta generación sea traída a él, sea preservada en el tiempo difícil y sea introducida en el tiempo que Dios tiene preparado. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque, amados, ¿sabe una cosa? ¿Sabe que he descubierto después de 37 años de ministerio? Todo lo que he aprendido me ha servido para procesar mi vida. Pero me doy cuenta que lo que vamos a vivir, lo que estamos a punto para vivir, tengo que aprenderlo. Porque nada de lo que he vivido se va a parecer a lo que he vivido en el pasado. Nada de lo que me sirvió en aquel tiempo me ha servido a mí para preparar mi carácter, para preparar mi vida. Pero no me sirve lo que aprendí de memoria, no me sirven las estructuras que creé, porque lo que viene es nuevo, no se ha vivido nunca antes. Es una generación que se prepara para recibir al Rey. Y tenemos que entender, tenemos que tener entendimiento, porque somos los Noé de este tiempo. Mire, yo no sé si usted tiene hijos que no estén en el Señor. No sé si tiene, pero yo ¿sabe qué creo? El Señor me puso en el corazón, este va a ser un tiempo para traer los pródigos a casa. ¿Lo cree? Yo creo que los pródigos van a volver a casa. No sé de dónde están, no sé qué lejos, no sé si tiene hijos o familiares o hermanos, pero este es el tiempo que los pródigos van a volver a casa. Va a ser el tiempo que se va a sorprender, pero esos jóvenes, mire, nosotros tuvimos un campamento el año pasado con nuestros jóvenes y yo llevo haciendo campamentos de jóvenes desde que me convertí. Y me acuerdo que lo más difícil, lo más divertido con los jóvenes era hacer deporte y hacer juegos. Y cuando organizamos juegos era tremendo, todos estaban. Ahora, el momento de la palabra, hermanos, había que buscarlo detrás de las piedras. Había que ir detrás. ¿Dónde están? Y Felipe y Antonio. Aquí están detrás del árbol. Tráelos para acá. Ay, que me duele la cabeza. Ay, que tengo dolor de barriga. Era terrible cada año traer los jóvenes en el tiempo de la palabra. Y ¿sabe? El año pasado empezamos un tiempo, le llamamos íntimo. Un espacio donde hemos entendido y estamos tratando de construir el arca. Estamos tratando de entenderle a Dios y escuchar y tratar de interpretar estos tiempos y traducirlos al relato bíblico. Y de repente el año pasado, hermanos, estábamos en una reunión, tuvimos los juegos y llegó el tiempo de la alabanza. Llegó el tiempo de la administración, de compartir la palabra. Comenzamos a las 7 de la tarde, 7:30 por ahí. Los jóvenes llegaron, 7:30, 8 era la hora, ya habían terminado todos los juegos, la piscina, todo. Y llegó la hora de la palabra. Comenzamos sobre las 8, eran las 2 de la mañana.
y los jóvenes no se querían de ir de estar en la presencia del Señor. Estaban todos desparramados por el campo, algunos de rodillas, otros abrazados a los árboles, orando, clamando, un encuentro con Dios, algunos con experiencias del fuego de la presencia de Dios, otros con arrepentimiento. Y nosotros, chicos, que mañana hay más, no queremos más. Los músicos con callos en los dedos no paraban de tocar desde las 8 de la tarde y a las 2 de la mañana. Mire, se está levantando una generación que tiene hambre, se está levantando una generación que quiere algo genuino. Y nos va a reclamar que no nos acostumbremos, que no nos refiemos solamente de lo que hemos aprendido. Es una generación que, mire, no sé aquí en Cuba porque yo no he vivido aquí, pero en España tenemos una tradición de religión y los jóvenes de hoy no quieren saber nada de la religión, pero quieren conocer al que ha de venir, quieren conocer a aquel que les puede devolver la vida. Son apasionados, a lo mejor no tienen mucha estructura, pero aman a Dios de todo corazón, quieren encontrarse con Él, no les importa de las estructuras. Ellos no tienen problema de denominaciones, no tienen problema de teología, solo saben una cosa: aman al Rey, quieren conocerle y quieren conocerle más y quieren estar más cerca de Él. Así que nos toca a nosotros ser la generación que construye el arca. Me escuche bien, es una estructura. Tenemos que construir una estructura. A él era una estructura de madera. Nosotros no va a ser una estructura de madera, no es una estructura física. Igual alguien piensa que tenemos que construir una. No, estoy hablando de estructuras, pero estructuras de iglesia que atraigan a los jóvenes, que atraigan a esa generación. Estructuras de iglesia que de repente digan: mira, vamos a tratar de leer en el relato bíblico cómo Dios quiere que vivamos este momento y hacia dónde tenemos que estar enfocados. Mire, 3 cosas rápidas, y yo sí que me quedan 7. Primera de cosas, mira, 3 cosas que vas a encontrar en los tiempos de Noé. 3 cosas relevantes, y puedes quedarte con esto. Para mí fueron reveladoras. La primera de todas, mire, esto no se trata de a ver quién diseña la iglesia más bonita, a ver quién tiene el grupo de alabanza con más miembros. Aleluya. Está allí. No, aquí no pasa eso, solo pasa allí. A ver quién tiene la iglesia más grande, a ver a quién la pinta mejor. En España ahora llegó la moda de los escenarios y las luces. Y no vean. Y algunos creen que son las redes sociales, otros creen que son escenarios atractivos. Y escúchenme, eso es falta de entendimiento. Y perdónenme, pues eso vendrá como consecuencia, pero eso no es el centro. Lo primero de todo que usted va a ver en Noé, lo primero de todo es que para ser un constructor de arca, Noé tuvo que tener primero una revelación. Porque mire lo que dice en Hebreos 11:7, por la fe, escúcheme, por la fe Noé, escuche bien, cuando fue advertido no antes. Esto no fue Noé, dijo: a ver qué hago para que mis hijos cuando nazcan, porque todavía no han nacido, a ver qué hago cuando mis hijos que también sigan mi fe. A ver, voy a buscar por ahí. No, dice que cuando él fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, escuche bien, por las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La primera cosa que vamos a necesitar en este tiempo es que la iglesia tiene que desarrollar revelación, tiene que poder desarrollar entendimiento de los tiempos, tiene que poder, pero esto no es una cosa invención, no es que uno se va a meter ahí y va a esperar, que me dé una revelación. No, estamos hablando de que Dios habló con Noé. Oye, esto no le envió un email y dijo: hola Noé, soy Dios, no hemos hablado nunca, pero te envío un email para advertirte que algo feo viene un juicio. No fue así, hermanos. No le envió un WhatsApp, le dijo, no. Y algunos creen: ¿y cómo fue? Pues escúcheme, yo no era igual que nosotros, escuchaba todas las voces, escuchaba la voz del mundo, escuchaba la voz de la conciencia, escuchaba la voz del diablo, todas las voces le resuenan, pero solamente tú y yo solo podremos recibir revelación cuando podemos tener tanta claridad en nuestro diálogo con el cielo que distinguimos de entre todas las voces la suya y podemos escuchar el relato que hay arriba en el cielo, que habla Dios a la tierra, para que podamos entender dónde Dios nos quiere. Noé dice con claridad, recibió entendimiento, Dios le habla. Mira, cuando Dios le habla a Noé tiene 480 años. Me quedan unos cuantos, así que tengo que vivir unos cuantos más. Cuando Dios le habla a Noé, 480 años, no había llovido, no había plantas. Noé tardó 20 años en tener hijos, desde que Dios le ordena construir el arca, donde los salvaría a él, a su mujer y sus hijos. Y tarda 120 años.
Escúcheme, 120 años y el primera revelación encima no tiene a nadie. ¿Cómo tiene que ser de claro cuando tienes todo un mundo a tu alrededor? Una voz que está diciendo, no, por aquí no, no, hazlo así, no, que te rompe los esquemas, te hace entrar en tristeza, te cae el ánimo, te desanima. Noé no se desanimó no sé cómo lo ves, pero yo trato de decirle, Dios, dame el espíritu de Noé, 120 años construyendo algo que nadie estaba de acuerdo, la burla de todo el mundo, pero era para que una generación fuese atraída, una generación preservada y una generación fuera introducida en los planes de Dios. ¡Qué fuego en la vida de Noé para poder preservar 120 años! Solo eso ocurre, amados, y le voy a decir... Yo no sé si alguna vez volveré más a Cuba, pero le voy a decir algo. Dios nos manda a nosotros vivir vidas en las que nos vayamos a sumergir en ese tiempo, a leer el relato bíblico para poder entender lo que Dios tiene para esta hora, para poder atraer, preservar, introducir. Noé fue advertido, y es más, me encanta porque Noé no fue un constructor cualquiera. No solamente estuvo construyendo una barca, dice que Noé fue constituido pregonero de justicia. Con una mano trabajando, con otra predicando. ¿Se imagina 120 años predicando para una generación? Dios le había dicho, es tu familia. Pero Noé, yo no sé, debió pensar, bueno, a lo mejor Dios tiene misericordia, pero tenía que construir algo para atraer una generación, para preservarla y para introducirla. Ahora, fíjese bien, me gusta esto, porque ¿cómo escuchamos esa voz? Bueno, vemos un ejemplo claro con Juan. Juan en Apocalipsis, cuando Dios lo llama y le dice, Juan, ahora vas a tener que ir a predicar. Bueno, yo lo estoy parafraseando, pero le dice, Juan, ahora vas a tener que ir a predicar. Y la única manera para ir a profetizar a las naciones es que tienes que comer el rollo. Primero va a ser dulce, pero después va a ser amargo. Pero tienes que comer el rollo. Iglesia, tenemos que empezar a comer el rollo. Hay que comer esto, hay que comer esto, hay que comerlo en el entendimiento. Esto no es solamente historia, esto es palabra, es guía, es la lámpara que nos alumbra, es Dios trayendo revelación. Y en el final de los tiempos Dios dice que iremos leyendo, somos administradores de los misterios que están aquí escritos. Dios nos dio a nosotros, somos la generación de los Noé. Ellos esperan que usted administre los misterios que están aquí. Ellos esperan que usted pueda mostrarles que realmente Dios está hablando a esta generación. Que los atraiga, amados. Tenemos que generar una voz profética tan intensa. Tenemos que ser una generación. Mire, yo me voy con los jóvenes y yo me voy con ellos y me sumerjo con ellos. Me compro los pantalones, ya los rotos no, porque mi mujer no me deja, pero hasta eso me compraría. Me tiro al piso, lloro, me quebranto, me arrepiento tantas veces como les predico que se arrepienten. Lloro tantas veces como espero que ellos lloren. Adoro con todo mi corazón hasta romper mi alma, porque quiero que ellos sean atraídos. Quiero que sean ellos atraídos. Quiero preservar esta generación e introducirlos en la obra que Dios tiene preparada. Juan come el rollo. Mire, Dios culpa en Jeremías, Dios culpa de toda la condición que está viviendo toda aquella generación. En Jeremías culpa a 2 grupos de personas. Y escúchenme, esto no es para condenarnos, esto es solo para advertirnos. Dios se molesta de todos, de los reyes, de los gobernadores, de todos. Se molesta solo con 2. Se molesta con profetas y se molesta con sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque dice, si ellos hubieran entrado en el secreto, si ellos hubieran entrado en el secreto, hubieran hablado el lenguaje del cielo y ellos se hubieran arrepentido. Tenemos que entrar en el secreto. Tenemos que entrar en el secreto. Es más, tenemos que ser marcados por lo que el secreto habla. Tenemos que ser marcados por lo que Dios habla en el secreto, porque eso atraerá una generación que está cansada de hablar.
Está cansada de discusiones vanas, está cansada de religiosidad, y si no, mírelos, no nos lo dicen en la cara, pero están hastiados de tanta religiosidad, de tanta confusión. Quieren algo genuino, quieren ver a Dios en la iglesia, quieren ver los milagros de Dios, quieren ver vidas transformadas, quieren ver matrimonios construidos a la luz de un Dios que vive en el corazón del hombre. Y por eso necesitamos los Noé. Estos Noé tienen que construir esa estructura para que esa generación, no sé usted, pero yo estoy apasionado. He dicho, Señor, sé que la vida es corta y no sé cuándo vienes. Sé que me has pedido que entienda las temporadas, pero no puedo saber el día. Pero le digo, alárgame los días y la salud, quiero verlo. Quiero ver esta generación levantándose. Quiero ver el fuego de Dios en ellos. Quiero ver las naciones sacudidas. Quiero ver cuando el enemigo levante la cizaña. Quiero ver cómo Dios levanta el trigo y una gran cosecha alrededor de toda la tierra se levanta para recibirle a Él. Quiero ver la generación que le ha de venir. Quiero ver la generación que va a cantar Maranata, 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 Maranata. Revelación, necesitamos revelación. La segunda cosa que voy a encontrar ahí, voy a hacer como mi compañero, voy a enumerarlas nada más. La segunda cosa que usted va a encontrar es que, esta no me la puedo ahorrar, lo siento. Bueno, también. La segunda cosa importante, Noé perdura 120 años, ¿vale? 120 años. ¿Cómo puede Noé perdurar 120 años cuando Dios no le dice que va a estar 120 años? Óigame, debe ser paciente, pero yo, aunque vivió 400 y pico antes del mensaje, algo la Biblia nos tiene que decir de qué fue la clave. ¿Qué fue la clave para aguantar 120 años fiel al modelo? Mira lo que dice. ¿Está preparado? Y he aquí, Dios habla con Noé y le dice, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora escuche, agárrese. Dice, mas estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Noé tenía dos cosas, tenía revelación, pero toda la revelación tenía que tener un fundamento, que es lo que nos hablaba Luis. Hay un fundamento, hay un pacto de Dios que Dios ha establecido. Mira, los apóstoles, todos los judíos, a veces decimos que los fariseos, los saduceos, todos estaban confundidos, pero ellos tenían un problema importante teológico. Según Daniel, el Mesías tenía que venir de las nubes. Daniel dice que tenía que venir el Hijo del Hombre, así que incluso los que se acercaron a Jesús de forma genuina, la pregunta era, sabemos que vienes del cielo, sabemos que vienes de Dios, pero no cumples con todo. Eres las señales, el mensaje, la imagen, es del Mesías, pero no cumples porque tú no cumples. Los apóstoles, ¿por qué dudaban? Porque en el poco entendimiento que tenían también sabían que Jesús incluso después de resucitado, incluso en los 40 días que Jesús les habló y les reveló el reino, había algo que no cuadraba, había una pequeña, minúscula cosa. Pero Él no había venido del cielo, así que no cumplía con todas las profecías. Él no era el Hijo del Hombre que había venido. Todos decían, ¿cómo puede ser este si este es el Hijo de María? Este lo conocemos, tiene hermanas, tiene hermanos. Entonces su lógica no podía ser. Pero de repente, después de los 40 días, después de los 40 días están los apóstoles allí, están con Él, está hablando. Y de repente empiezan a verle ascender a los cielos. ¡Oh! Le ven ascender y de repente empiezan a entender. Y el ángel les dice, ¿qué miráis? Este que veis ascender, este ha de regresar. Y de repente ahora se dieron, ahora sí, este es Señor y Cristo. Este es soberano y este es el que ha de venir. Este es el que es dueño de todo y este es el que pronto ha de venir. Esa revelación trajo denuedo y el Espíritu Santo trajo poder para predicar. Amada iglesia, en este tiempo, nuestro fundamento de todo. Vamos, mire, ¿se acuerdan? Yo pensé, no sé si han subido alguna vez en barco. Yo he subido una vez en barco en un momento terrible. Crucé el estrecho de Gibraltar.
en un momento de una tormenta que no habían calculado, y el barco que tenía que tardar 45 minutos se pegó 3 horas en alta mar. Cogió un viento de estos. El barco, mire que era grande el barco, pero el barco cabeceaba y para arriba y para abajo. Mira, allí no distinguía cristianos, musulmanes, allí todo el mundo estaba, el que no oraba rezaba y el que no rezaba le cantaba a Mahoma, lo que fuera, pero allí el que estaba todo el mundo agarrado a la columna, y yo creo que todo el mundo, había gente que se confesaba públicamente, yo hice esto, Dios me perdone, porque allí todos pensábamos que el barco iba a zozobrar. Escúchenme, le voy a decir una cosa, el arca no fue un paseíto en vela. El arca no estuvo en un lugar donde el mar estaba tranquilito. Mucha gente piensa que, no, mira, tenía una ventanita allí, estaban todos tranquilitos. No, vamos, es un crucero por el Caribe. Cuando termine se abre la ventanita, sale la paloma, nos trae la ramita y ya salimos. No, amados, si fue difícil la construcción, los días del diluvio fue terrible. Aquel barco que no estaba hecho en ningún astillero, pero sí estaba hecho con la mente de Dios y construido, fue sacudido por todos los vientos y por todos los mares. Aquel barco estuvo a punto de zozobrar. Los que estaban allí estaban pensando que la muerte iba a llegar sobre ellos, pero había algo, había un pacto de Dios que le dijo, atráelos, los voy a preservar y los voy a introducir. Y eso es lo que necesitamos entender. El pacto, volvamos a recuperar el mensaje apostólico. Pedro, ¿qué predicó saliendo de aquel día? Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel. ¿Sí o no? ¿Qué fue? No era otra cosa. No, sepa que hemos sido investidos de poder. Sepa que esto que veis aquí, vamos, somos una élite. No, sepa que a este que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Cristo y lo ha hecho Señor. Dios lo ha hecho Cristo y lo ha hecho Señor. Póngase en pie conmigo, por favor. La construcción del arca requería un tercer paso y con eso cerramos y oramos. Tercer paso, Noé recibió un modelo. Dios dice, de esta manera harás. Escuché bien, Noé, ¿sí puedes acompañarme? Sí. Noé recibió un modelo, de esta manera harás. Moisés recibió un modelo y Dios le dije, cuida de hacerlo conforme te ha sido revelado. David recibió un modelo. Escúchenme, no sé si le va a quedar algo de mi sermón, pero algo sí que quiero dejarle. De entre todas las cosas, el Rey está pronto para venir. Esa generación que va a ver a Jesús regresar, esa generación que será levantada, ¿cuántos esperan ese momento del encuentro? Vamos a ser levantados, vamos a reunirnos con Él en las nubes, vamos a desposarnos con Él, pero ¿sabe qué? No nos vamos a quedar allí toda la eternidad. El Señor nos va a regresar con Él a la tierra para establecer de nuevo la justicia sobre toda la creación. Cristo reinará sobre todas las cosas y cuando todas las cosas le sean sujetas, Él lo sujetará todo al Padre que descenderá en la nueva Jerusalén. Hay algo grandioso por cumplirse. Y el modelo es una casa donde Dios habite. El modelo es una casa donde Dios habite. Y le voy a pedir algo. Esta generación, estos hijos de Noé, yo estoy tan emocionado. Le dije, Señor, si voy a predicar este mensaje en Cuba. El Señor me ha llevado para diferentes lugares. Hace 3 semanas estaba en Francia, en Montpellier, y el Espíritu de Dios irrumpió en la reunión. Y yo creo que Dios está a pasos agigantados advirtiendo a su iglesia.
está advirtiendo su iglesia. El tiempo está cumpliéndose. Los acontecimientos de afuera los vemos, son sorprendentes. Nadie hubiera dicho hace 20 años que la humanidad estaría en el borde del precipicio que estamos ahora. Nadie lo hubiera dicho, nadie hubiera profetizado eso. Nadie hubiera dicho que los acontecimientos se iban a precipitar a tal velocidad. Nadie, pero ¿sabe una cosa? Tenemos una iglesia, no unos Noé, que están recibiendo revelación ahora, que este es el tiempo de Dios y que saben que hay una generación que se está levantando, que los necesita, una generación que necesita ser sanada, una generación que necesita ver una generación de Noés apasionados, una generación que les van a mostrar pasión, que van a preparar el lugar y que van a permitir que esta generación sea introducida en lo que Dios tiene preparado. Si usted se siente, yo quiero apelar a esto, ahí donde está, cierre sus ojos. Y si usted siente de parte del Señor que esta palabra en alguna medida le está hablando, y usted siente que de verdad que hay un llamado a los Noé de este tiempo, que hay un llamado a los Noé de este tiempo, y si usted siente que usted es un Noé de este tiempo, que usted le dice al Señor: yo quiero responder, Señor, yo quiero responder, le voy a invitar que levante sus manos al cielo. Vamos a decirle al Señor: Señor, yo no estoy preparado y a lo mejor no tengo todo lo que hace falta y me he despistado un poco, como decía Waldo, pero hoy estoy aquí, estamos entre compañeros, amigos, estamos entre compañeros. Dios está haciendo algo en esta generación. Yo veo sus vidas y me emociono. Cuba está siendo sacudida. Hay un mundo espiritual que se mueve. Hay un Dios que está levantando una generación y necesita Noés, necesita los Noés de este tiempo. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar a Dios, vamos a consagrar nuestra vida. Levante sus manos y ore. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Te damos las gracias por esta secuencia de tu palabra que ha venido desde el principio y nos está hablando. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo que en esta hora está en medio de este lugar. Y oramos ahora, levantamos nuestras manos, Señor. Entendemos que somos la generación de los Noé de este tiempo y queremos responder. Tú estás haciendo una obra en este tiempo en Cuba y en este lugar algo va a ocurrir. Gente empoderada del Espíritu saldrá, un impulso del Espíritu sacará una generación de Noés en todas las regiones, en todo pueblo, en toda ciudad, levantando la generación que le va a ver venir, preparándola, atrayéndola, cuidándola, introduciéndola en el plan de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos consagramos a ti, nos consagramos a ti en esta hora. Nos consagramos, somos los Noé. Aquí estamos, Señor. No sé qué debió decirte Noé. No sé cómo Noé entendió la voz. No sé cómo Noé escuchó y fue obediente. No lo sé, Señor, pero nosotros queremos ahora responder. Entendemos las dificultades. Tú ves esta isla, ves las complicaciones, pero Noé no prevaleció en las dificultades, sino en la promesa. Vamos a prevalecer en la promesa. Hay una promesa y Él viene pronto. Hay una iglesia que se prepara. Hay una generación de Noés que lo preparan en el nombre de Jesús. Bendecimos este lugar. Yo bendigo este lugar, bendigo a mis hermanos. Me siento parte con ellos, papá. Me siento parte con ellos, Señor. Rompo mi corazón, Señor, en este lugar. Abro mi alma en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hay una generación que nos necesita. Hay una generación que se está levantando y necesita a los constructores de arca en marcha, preparados, haciendo, Señor, la obra que tú nos has llamado a hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Sánanos. Salgamos de este lugar sanados. Señor, sana. Hay vidas aquí que van a necesitar una sanidad profunda del cielo. Pero tú estás aquí, eres nuestro médico divino.
Señor, hay gente que va a ser sacada justo al borde del precipicio, justo al borde de abandonar, pero tú los vas a despertar hoy. Hoy los despiertas y los llamas. Llamé a Noé y también te estoy llamando a ti. Llamé a Noé en medio de una generación y hoy te llamo a ti también. Hoy te llamo a ti. Si vuelves, si escuchas, si crees, esta es la hora de Dios. Este es el mensaje del cielo para Cuba. Prepárate, prepárate Cuba, prepárate, prepárate. El que ha de venir viene pronto. Prepárate. Aleluya, 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 aleluya.